Hola, ¿qué tal? Un día más que he venido aquí a hablar de libros porque soy una pesada y parece que solo sé hablar de eso. En fin, estamos ya en octubre y yo os voy a hablar de los libros que he leído pues este tercer trimestre, que han sido julio, agosto y septiembre. Ya os he hablado de varios de ellos, pero bueno, así como que hago un mini resumen y me apetece contaros, así que empiezo, como siempre, con mi chuleta porque si no, no me acuerdo. Tengo la sensación de que estos libros los leí hace muchísimo. Empezando por julio, el primer libro que me leí fue Amanecer en la cosecha de Susan Collins, la autora de Los Juegos del Hambre, y esto es una precuela. Cuenta la historia de Haymitch, que en Los Juegos del Hambre es el mentor de Katniss y de Pita. Se llama Pita, el chico, ¿verdad? Josh Hutcherson era Pita. Bueno, es su mentor y en este caso cuenta pues cómo fueron sus Juegos del Hambre. Como ya todos sabéis, si habéis visto los Juegos del Hambre, los mentores son mentores porque en su día participaron en los juegos, ganaron, fueron los ganadores de su edición y se convierten en mentores. Pues eso pasó con Haymitch. Cuenta pues su historia, cómo fueron sus juegos. Hay que tener en cuenta que es como hace 25 años así, creo. Entonces, claro, la tecnología que usaban en el Capitolio no era la misma. En los Juegos del Hambre, Haymitch es una persona pues, que está todo el día bebiendo, parece un descuidado. Tú lo ves y dices, pero este señor, y tampoco te puedes creer que en su día ganara los Juegos del Hambre. Pero este libro explica muy bien el porqué de su personalidad o por qué él es ahora así. Ya os digo, lloré mucho, me dio mucha pena. Me leí el libro pitando, me gustó un montón y a este le di 4 estrellas. Es verdad que el anterior, que es el del pájaro cantor, no sé qué, ese no lo leí, solo vi la película, que es el que habla de Snow. Pero este lo leí porque un amigo lo recomendó, dijo que bueno, que estaba súper enganchado y dije voy a probar, y este a mí me gustó mucho y os digo, 4 estrellas. Y el segundo que me leí en julio fue La mirada de los ángeles de Camilla Lackberg. Este, si no me equivoco, es el octavo de la saga de la princesa de hielo. Ya os he hablado de estos libros antes porque me leo como un par al año. Estos libros combinan pasado y presente. Entonces, en el presente, ¿qué ocurre? Pues que una pareja ha perdido a su hijo, entonces se mudan a una isla en el municipio de Fayalbaca. Cuando se mudan ahí, alguien prende la casa, arde, y tiene la pinta de que es con la intención de que, bueno, pues la gente que está dentro muera, ¿no? Como que es un intento de homicidio. Y esto está relacionado con el pasado. ¿Por qué? Porque la mujer de esa pareja, bueno, pues cuando ella era pequeña, toda su familia desapareció. Vivían en esa isla, en esa casa que han intentado quemar, y toda su familia desapareció dejándola a ella, que era un bebé de 1 año o de 2. Entonces, esas dos historias están relacionadas y pues se resuelve un poco qué ocurrió con esa familia que desapareció y por otro lado, por qué ahora han intentado matar a esa pareja. A mí me gustó, así parece un poco enrevesado, pero no me esperaba ese resultado de la historia. Y lo bonito también es pues ver, como siempre son los mismos personajes, los principales, pues ver cómo van evolucionando también sus relaciones, su familia, sus amistades, tal. Están bien. Pasamos a agosto y aquí empiezo mi fiebre por agotar. Ya os lo conté en el blog anterior, entonces quien lo haya visto, pues esto va a ser repetitivo, pero como esto es un vídeo sobre libros, pues os cuento. Yo empecé a leer Acotar porque lo vi muy recomendado en TikTok, quería leer algo en inglés, estaba leyendo People We Meet on Vacation, no me estaba gustando nada, de hecho lo tengo ahí aparcado, y dije, bueno, pues voy a leer esto, que lo recomiendan tanto en TikTok, a ver qué es. Yo hacía mucho que no leía fantasía, de hecho igual de lo último que leí de fantasía fue Trono de Cristal, que lo empecé en 2020, lo dejaría en 2022 y de hecho tengo pendiente volver a leerlo, pero dije, voy a darle una oportunidad. Entonces empecé con el primero, que es Una corte de rosas y espinas. Está bien, pero es, en mi opinión, lento, sobre todo si lo comparas con el resto. Pero es verdad pues que te va introduciendo en el mundo, tiene que presentarte a los personajes, que entiendas un poco pues, cómo está todo dividido, pero sí que al principio se me hizo un poco lento. De hecho, si no hubiera tenido el final que tiene, pues a lo mejor habría dejado la saga un poco por ahí perdida. Pero bueno, hacia la mitad de la historia ya te empiezas a enganchar un poco, hay como un pequeño romance y tal, y ya hacia el final empieza la bomba y es donde realmente comienza como la historia de Acotar. Entonces, bueno, estuve bien, di 4 estrellas, tampoco fue increíble, pero es como, ya sé, la introducción al mundo. Antes de pasar al segundo de Acotar, me leí El clan
de Carmen Mola. Este es el último de la saga de Elena Blanco. A mí me gustó, leí 3 estrellas y media, pero por todo lo que ha ocurrido con Carmen Mola, simplemente decir que me gustó y punto. No le voy a dar más bombo. Y ya pasé al segundo de ACOTAR, que es Una corte de niebla y furia. Este libro yo lo empecé a leer en agosto. Yo en agosto tenía jornada reducida, estaba sola en Valencia, entonces no paraba de leer. Yo me despertaba, iba a trabajar, salía a las 3, cogía el Kindle y no me separaba del Kindle en todo el día. O sea, me quedé leyendo hasta tarde porque es que necesitaba saber qué pasaba. Este sí que es mucho más, es fantasía, porque todo es fantasía, ¿no? O sea, es un mundo imaginario, hay hadas, eso pues en la vida real no nos ocurre, pero es mucho más de romance, porque hay una pareja. Yo no me esperaba esto, bueno, igual un poco sí, no sé, pero estuve súper enganchada, yo no sé qué me pasó. Es muy fácil de leer, yo creo, si lo queréis leer en inglés. O sea, hay palabras pues, que se te escapan, pero lo buscas y chispum. Y lloré un montón con este libro. Me enganchó muchísimo, le di 5 estrellas porque yo no podía parar de leer. Aunque tengo que decir que con el final me enfadé, porque cuando estaba llegando al final dije, o sea, este libro no puede terminar así, me niego. Pero no, luego tiene un giro y dije, ahora sí, ahora ya, vale, acepto. Pero empezó septiembre y aunque no podía parar de leer, dije, bueno, no voy a leerme los 5 seguidos, entonces voy a leer otro libro y ya luego sigo con ACOTAR. Y leí La asistente de vigila de Frida McFadden. Este también, yo creo que ya os lo he comentado. Al principio tenía una pinta de ser otro calco de La asistenta que no me estaba gustando, porque es que el primer capítulo lo leí y dije, joder, empezamos bien. A mí La asistenta me gustó mucho porque fue algo nuevo, pero me enganchó. Yo estaba en bloqueo lector, este pues me desbloqueó, me lo leí, me gustó, todo bien. Me leí el segundo y me pareció una copia con otros personajes, pero la historia era la misma, entonces me quedé un poco así. Y cuando empecé a leer el tercero, pues pensaba que iba a ser igual, y ya empecé un poco sin ganas, pero no. La historia no se parece a las otras dos. Cuenta la historia de Millie, que se ha mudado con su familia a un barrio nuevo. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues cuando te mudas tienes que acostumbrarte a la casa, y en este caso ella, que tiene 2 hijos, pues sus hijos también se cambian de colegio, entonces pues tienen que conocer a la gente. Es un cambio sobre todo pues, para los niños, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el vecindario hay 2 familias. En una de ellas está la madre, que es soltera, con el hijo. Y la madre tiene una pinta un poco de exagerada, como muy protectora con su hijo, no le deja jugar con otros, es de casa al colegio y del colegio a casa. Y esa mujer le dice que hace un tiempo desapareció un niño pues en la zona. Entonces Miri se queda así con el este. ¿Qué ocurre? Que de repente su hijo empieza a comportarse de una manera muy rara, pero todos lo asocian a, vale, está en el proceso del cambio y tal, bien. Y por ahí tira la historia. No me esperaba que fuera a ser sobre eso, no me esperaba que fuera a desarrollarse así, pero, oye, me gustó, le di 4 estrellas si no me equivoco. Y está bien también, lo mismo, es muy ligero, los capítulos son cortos, la historia te engancha, y así para lectura, sobre todo de verano o cuando quieres algo más ligerito y tal, está bien, o sea que yo os lo recomiendo. Y después de este ya desaté mi fiebre a ACOTAR y me leí los 3 libros que me quedaban seguidos. El tercero es Una corte de alas y ruina, a este le di 5 estrellas también porque me encantó. Este ya no es tanto de romance, sino que, spoiler, empieza la guerra. Y es pues mucho más de acción. A mí me encantó. En TikTok dicen que ACOTAR no es tanto de fantasía, sino que es fantasía con romance. No lo sé, ¿vale? Yo no estoy puesta en este mundo, entonces no os puedo decir si es muy fantasía o poca. Para mí, suficiente, porque es que no tengo aquí yo muchos conocimientos. Que este me gustó mucho, lloré como una magdalena, también. No sé, me pilló a mí el punto sensible. Yo creo que es de los que más me ha gustado de esta saga. Diría que es mi top 2, luego hago mi top. Y sobre todo que yo creo que sí que hay diferencia con el segundo, aunque sean los mismos personajes. Entonces, es que yo iba leyendo y decía, no me puedo creer que esté pasando esto, toma. No sé, iba todo el rato como diciendo, pero ¿qué? Era sorpresa tras sorpresa. El cuarto es Una corte de escarcha y estrellas. No sé cómo se dice en castellano. Es A Court of Frost and Starlight. En castellano, Una corte de hielo y estrellas. Es que lo busqué el otro día. Bueno, que lo pongo aquí. A ver,
Este es muchísimo más finito que los otros, no tiene una historia así como tal, es simplemente pues un descanso entre el tercero y el quinto, que son muy fuertes. Al final ha sido la guerra, ha terminado, y en este libro lo que te cuenta es cómo los personajes pasan el solsticio de invierno, que es como Navidad para ellos, y es un libro tranquilo, pero es como, no sé, bonito, les ves a todos, cómo se van recuperando, tal. A mí me gustó, pero bueno, a la gente no le gusta, le sobra. De hecho hay gente que no lo lee, pero bueno, a mí me gustó, o sea, está bien. No todo tiene que ser emoción todo el rato, ¿sabes? Porque igual no puedo más, y con este también lloré. Sí. Y a este le di 4 estrellas. Y por último, un acorde de llamas plateadas, que en TikTok me confundí y le llamé un acorde de alas plateadas. Aquí cambiamos de personajes principales y pasamos a otra pareja. A este le he dado 4 estrellas. ¿Por qué? Porque este, aunque gire en torno a una pareja, ya no es tan de romance, ¿vale? Es... bueno, no sé cómo describirlo. ¿Qué pasa? Que esta pareja se centra mucho en lo sexual, en mi opinión. O sea, hay muchas escenas que son de sexo que a mí, personalmente, me sobraban. O sea, que me lo cuentes una vez está bien, pero siento como que caía mucho en eso y a veces me hacía sentir un poco incómoda. No por, o sea, quiero decir, obviamente es algo natural, pero como que no necesitaba leerlo todo el rato. No sé, bueno, eso es mi percepción. Pero, quitando eso, es un libro que a mí sí que me gustó. La gente tiene problemas con el personaje principal. El personaje principal es Nesta, que es la hermana de Feyre, que es la protagonista de los 4 primeros libros. Y a mí la mujer me ha caído bien, me daba hasta pena. Pero ya os digo, hay gente que no la soporta. Pues para gustos, colores. Y también hay mucha fantasía. Este no me lo esperaba. O sea, yo pensaba que después de la guerra del tercero ya, pues no, hay más. Entonces yo no sé, en el sexto, bueno, en el sexto te puedes hacer un poco de la idea de lo que te va a contar, pero vamos, que no se acaba esto, no. No, es guerra tras guerra tras guerra. Pero bueno, en resumen, mi top 5 sería el quinto, acotar, el primero. El cuarto sería el cuarto, el que no sé cómo se llama en castellano. El tercero sería el quinto, que es el de un acorde de llamas plateadas, porque lo que os he dicho, a veces me hacía incómodo de leer. El top 2 sería el tercero, que es el de la guerra, y el top 1 es el segundo, que es un acorde de niebla y furia, que ese, es que yo he seguido pensando en ese libro, necesito leerlo otra vez. Es que lloré mucho, pero me pareció, no sé, me gustó mucho. Es que hacía mucho que yo no leía romance, entonces me ha dejado así. Pero bueno, que en general es una saga que me ha gustado, sobre todo porque me ha sorprendido un montón, porque yo lo leí sin ningún tipo de expectativas y estoy a tope. Ahora, antes de leerme Acotar 6, me tengo que leer Trono de Cristal y Ciudad Medialuna. No sé, creo que voy a descansar un poco de fantasía y luego me los leeré. Igual en un mes, ¿vale? Empezaré con Trono de Cristal, creo. Pero ya veremos. Pero en resumen, me ha gustado mucho. Si queréis leerlos en inglés, son fáciles. Ya os digo, hay palabras que yo no sabía lo que significaban, entonces lo buscas y ya está, que para eso existe internet. Y en general a mí me han gustado, los he disfrutado, he llorado, me he reído, sobre todo. Y lo más importante, no he cogido el móvil allí y yo aquí enganchada, así que eso me parece muy importante. Y nada, que no sé qué tienen estos libros que a mí me han tenido ahí en vilo. Y debo decir que después de leerme Acotar ya no me he vuelto a enganchar tanto a un libro, porque es que yo creo que ahora estoy un poco en modo, vale, me voy a centrar. Pero me he leído La Vuelta al Mundo en 80 días, que bueno, es solo un tomo de estos, aquí hay 3, porque esto es el primer tomo de las obras maestras de Julio Verne. A ver, La Vuelta al Mundo en 80 días es una historia que todo el mundo conoce. Yo creo que de pequeña en clase me pusieron películas. ¿Qué pasa? Que yo no recordaba que a este pobre hombre le pasaban tantas desgracias. O sea, que fuera tan difícil para él dar la vuelta al mundo en 80 días. No lo recordaba. De todas formas, me gustó, pero le di 3 estrellas porque siento que, pese a ser un libro de aventuras, es un poco lento. A ver, tenemos que tener en cuenta también cuando se escribió, ¿vale? Pero, no sé, me ha dejado así un poco como... A veces como que me desconectaba, y igual también es, pues ya os digo, porque después de leer Acotar yo no estoy tan focus en los siguientes libros. Es un clásico, todo el mundo tiene que conocer esta historia, y nada, pues todavía me quedan los 2 siguientes que cuando los lea
Ya os diré porque yo estos sí que no los conozco. Y por último, en septiembre me leí Los nombres propios de Marta Jiménez Serrano, que este es súper distinto a todos los demás porque te cuenta la historia de una niña desde que tiene, yo creo que 7, 9 años, de cómo es su vida. Te va contando pues sus veranos en el pueblo, sus amigos, como sus primeros amores, hasta que llega a los 20 y pico, 30. Yo lo leí porque lo vi en TikTok también recomendado y lo recomendaban sobre todo si eras hermana mayor. Yo soy hermana mayor de 3 hijos. ¿Me he sentido identificada? Creo que no me he sentido identificada por ser hermana mayor, sino pues por ejemplo, cuando hablaba de su abuela, yo, bueno, llorando porque me acordaba mucho de mi abuela. Y luego, pues cuando ya hablaba con sus 20 y pico años de, pues igual cómo se sentía un poco tonta, porque con 16 años hizo caso a no sé quién, se dejó como manipular un poco por tal, cómo le daba tanta importancia a lo que opinaran los demás, pues con eso igual sí que me he sentido identificada porque ya te pienso y digo, yo en ese momento, ¿por qué hice eso? Pues porque me lo dijo tal o porque me daba miedo de lo que pensaran de cuál, pero creo que eso, o sea, cualquier persona a mi edad se puede sentir identificada con eso, porque al final creo que todos cuando crecemos y vamos madurando y pues también llevamos como sintiéndonos también un poco más seguros de nosotros mismos, como que piensas en tu yo adolescente, que en la adolescencia estás desubicado y dices, madre mía, ¿yo por qué hice eso? Entonces creo que me sentí identificada por eso, pero que me podría haber sentido identificada yo o mi hermana pequeña, que es la pequeña y no es la mayor. El concepto de hermana mayor no lo he visto, pero me ha parecido un libro tierno porque al final te está contando sus vivencias y eso es lo que hace que te puedas sentir identificado, pues que una persona te está contando su vida y te dices, joder, a mí me pasa lo mismo, o mira, pues esto todo lo contrario, yo le di 4 estrellas, a lo mejor me esperaba otra cosa por todo lo que vi en TikTok, pero eso no quiere decir que no me haya gustado, me ha gustado. Bueno, claro, que os tengo que decir cuál es el mejor de este trimestre, porque en julio el mejor fue Amanecer en la cosecha, en agosto el segundo de acotar, que es Una corte de Niebla y Furia, y en septiembre el tercero de acotar, que es Una corte de A la Sirvina. Pues el ganador ha sido, sin ningún tipo de duda, Una corte de Niebla y Furia. Y tengo que decir que a lo mejor será el ganador del año, porque es que, no sé, ya no por la historia, porque me haya gustado más o menos, sino por lo enganchada que he estado, lo que me ha hecho pensar ese libro, no sé, lo que ha provocado en mí, que al igual alguien me escucha y dice, pero si es un libro de fantasía, lo sé, si es que yo soy la primera que no se lo imaginaría, pero chica, pues no sé, me ha pillado en un momento, no lo sé. Pero bueno, todavía queda el último trimestre, que en octubre todavía no me he leído ningún libro. Espero que os haya gustado este vídeo y si tenéis recomendaciones de libros me las podéis dejar porque yo encantada de recibir recomendaciones. Y nada más, nos vemos en el próximo. Adiós.